Muy buenos días, gracias le damos por la presentación y también a la conferencia por la invitación dada. Es una alegría estar delante de ustedes para tratar un tema muy importante relacionado al remanente. Así que vamos a comenzar ya con la presentación. Permítame un segundo para compartir pantalla. Muy bien, el tema que vamos a tratar en esta mañana se titula El adventismo como remanente, sus fundamentos teológicos y su papel en un mundo cristiano pluralista. Bueno, como parte introductoria, hoy en día pues varios, inclusive dentro de nuestra iglesia, han señalado de que el sector evangélico junto con el nuestro aparentemente en términos teológicos somos hermanos o hay semejanzas, ¿sí? No solo eso, gracias al posmodernismo se critica mucho, por ejemplo, a las iglesias que sostienen que poseen la verdad. Por ejemplo, John Grass en su libro señaló que en el Concilio Mundial de Iglesias, pues, creen como arrogante a aquella iglesia que sostiene que posee la verdad. Entonces, con estas ideas, penosamente, aún en nuestra iglesia hay gente de que cree o sostiene de que la iglesia adventista no tiene una identidad profética, tampoco un mensaje distintivo ni una misión escatológica. Por supuesto, nosotros como remanente sí creemos en esa idea, en ese pensamiento de que la iglesia adventista es el remanente de la actualidad y que sí posee una misión y un mensaje distintivo. Por esta razón, en esta presentación queremos tratar principalmente 4 puntos. Número 1, vamos a comparar las creencias del sector católico, evangélico y adventista. Número 2, vamos a estudiar las razones de las diferencias teológicas. Sobre todo, vamos a agrupar al catolicismo y al evangelicalismo, sobre todo por sus presuposiciones o fuentes de interpretación. Y por otro lado estará el adventismo. Nosotros creemos de que más que semejantes, sobre todo entre adventistas y evangélicos, hay una diferencia sustancial en cuanto a lo teológico o a la manera de cómo interpretar la palabra. Número 3, vamos a analizar brevemente los fundamentos teológicos de ambos sectores. Y número 4, terminaremos mencionando cuál es el papel o el rol del adventismo como remanente en estos tiempos. Entonces, vamos a comenzar con la primera parte. Vamos a hacer una comparación entre las creencias de los católicos, evangélicos y adventistas. Bueno, como habíamos comentado al inicio, hay personas que sostienen que las creencias de los adventistas y los evangélicos serían semejantes. Aparentemente, en la forma, habría esa semejanza. No obstante, en el fondo, en realidad, son muy diferentes. Y vamos a ver esas diferencias en las siguientes tablas. Por ejemplo, con respecto a la creencia de Dios, el mundo católico sostiene de que Dios es atemporal, también sostiene la Trinidad. El mundo evangélico cree también en la Trinidad, pero señala de que Dios es atemporal. En el caso del adventismo, creemos de que Dios es temporal, y ya lo voy a explicar más adelante qué significa temporal, sobre todo en términos filosóficos y teológicos. Y el adventismo también sostiene la creencia de la Trinidad. En cuanto a los orígenes, el mundo católico sabemos que cree en el evolucionismo teísta. Hay un fuerte sector en el mundo evangélico que también se ha inclinado por el evolucionismo teísta, y el adventismo pues cree en el creacionismo. En cuanto a la ley, el catolicismo sabemos ha cambiado la ley, ya por ejemplo abolió, obvió, omitió el 4º mandamiento y lo dividió en 2, el 10º. En el caso del mundo evangélico señala de que la ley fue abolida, y en el caso del sector adventista nosotros pues aceptamos la ley y promovemos su obediencia. En el caso del día de reposo, sigamos mirando la tabla, el catolicismo se inclina de que el día de reposo es el domingo,
el mundo evangélico también cree lo mismo, de que es el domingo, y en el caso del mundo adventista sostenemos que es el sábado. En cuanto a la segunda venida, el catolicismo lo lleva de frente al juicio final. En el caso del mundo evangélico, cree en una segunda venida, pero como un rapto secreto, ¿ya? Y en el caso del mundo adventista sostenemos que la segunda venida será visible, gloriosa, premilenial. O sea, primero la segunda venida y luego el milenio. En cuanto al alma y a la muerte, el catolicismo cree de que el alma es inmortal, ¿sí? Puede acudir al cielo, al purgatorio o al infierno. En el caso del evangelicalismo, sostiene que también el alma es inmortal, pero es curioso, ellos creen en un estado intermedio, ¿ya? O sea, que sí sostienen de que hay vida después de la muerte. Y en el caso del adventismo, nosotros sostenemos de que el ser humano es un alma y que somos mortales. O sea, nosotros no creemos en el alma inmortal. En cuanto al santuario, el catolicismo cree de que el santuario celestial es simplemente una metáfora y que María, los santos, como ellos le llaman, los sacerdotes son los que interceden. En el caso del mundo evangélico también cree de que el santuario celestial es simplemente una metáfora, es algo simbólico, y que el creyente es llamado a ser un santuario vivo. En el caso del adventismo, nosotros sostenemos de que el santuario sí es real y que Cristo es el único sumo sacerdote. Por cuanto al juicio investigador, iniciado en 1844, el mundo católico lo rechaza. Pero es interesante, como señaló el doctor Ángel Manuel Rodríguez, el catolicismo sí tiene una especie de juicio investigador, ¿ya? O previo a la segunda venida. ¿En qué consiste? En el purgatorio. O sea, una persona muere según el catolicismo y pasa, si es que no fue o no respetó los sacramentos, pasaría al purgatorio y como que ahí en el purgatorio pasaría una especie de juicio investigador para ver la posibilidad si es que luego se va al paraíso. Bueno, ese es el juicio investigador que ellos sostienen, obviamente no es bíblico. En el caso del mundo evangélico, rechaza abiertamente un juicio investigador desde 1844 y la iglesia adventista sí creemos en dicho juicio. En cuanto a la salvación, el catolicismo cree de que la salvación es gracias a la observancia de los sacramentos. Valgan verdades, esta iglesia se inclina más por la salvación por obras y ellos señalan que los que administran la salvación son María, Pedro, Pablo, los santos, los sacerdotes y la iglesia, en este caso católica. El evangelicalismo, ellos se inclinan por la predestinación dual. Dios aparentemente habría determinado la salvación para unos y la condenación para otros en algún principio, en algún momento. Ellos creen de que la salvación solo es un acto, la justificación por la fe, y que la ley no tendría que ver con la salvación o la experiencia de la salvación. En el caso del adventismo, nosotros creemos de que la salvación viene a ser un proceso que incluye la justificación, la santificación y la glorificación. Y todo eso nosotros lo entendemos a la luz del santuario, ¿sí? Entonces, estas creencias son las que tienen los católicos, el mundo evangélico, aunque valgan verdades, se ha tendido del evangelicalismo clásico al moderno a tratar de cambiar, pero penosamente las presuposiciones continúan siendo las mismas y muchas de las creencias aún no han variado. Vemos de que hay diferencias sustanciales, Si bien es cierto, el mundo evangélico cree en la segunda venida y la iglesia adventista también cree en la segunda venida, en la forma aparentemente seríamos hermanos teológicos, pero en el fondo no es así. Mientras el mundo evangélico cree en una segunda venida como un rapto secreto, el mundo adventista cree que será de manera visible y gloriosa. O sea, ¿a dónde queremos llegar? Las creencias tanto del catolicismo y evangelicalismo a comparación del adventismo son totalmente diferentes, sustancialmente hablando.
Ahí por eso es que nosotros no podríamos concluir de que somos hermanos teológicamente hablando o que hay cierta afinidad o semejanza entre lo que creen los evangélicos con lo que creemos nosotros. En realidad no hay. Valgan verdades, hay una diferenciación abismal entre lo que cree, por ejemplo, el adventismo con lo que cree el evangelicalismo. Ahora, viene una pregunta y ahí vamos ya a la parte número 2 de esta presentación. ¿Por qué las diferencias? ¿Por qué las diferencias? ¿Por qué es que el mundo adventista tiene su cuerpo de verdad, de creencias diferentes a lo que señala el catolicismo y el evangelicalismo? Voy a sugerir 4 razones. La primera razón, por los fundamentos teológicos. El adventismo tiene como único fundamento las escrituras, y en el caso del evangelicalismo y el catolicismo principalmente tienen como fuente la filosofía griega clásica, sobre todo la de Platón, ¿sí? Y obviamente se añade también, según el doctor Fernando Canale, otras fuentes como la tradición, la ciencia y la experiencia. Esa sería la primera razón, los fundamentos. La segunda razón, recordemos que el remanente de Apocalipsis 12:17 es la iglesia adventista del séptimo día y que el catolicismo junto con el evangelicalismo conforman Babilonia apocalíptica. Entonces, proféticamente hablando, el adventismo juega el papel de ser el remanente y en el caso del evangelicalismo y catolicismo juegan un rol de ser Babilonia apocalíptica. Entonces, no esperemos de que si en Apocalipsis se los presenta como antagónicos, no esperemos de que sean semejantes en la interpretación de la Biblia. Sí o sí, por el rol profético que tiene ambos sectores, en su interpretación de la Biblia son totalmente diferentes. Una tercera razón son los mensajes de los 3 ángeles. Dios le ha dado a la iglesia adventista una misión profética, que es la de proclamar los mensajes de los 3 ángeles. Y es interesante que estos 3 mensajes angélicos revelan un cuerpo de verdades. Por ejemplo, sigamos mirando la pantalla. Por cierto, antes de avanzar, los mensajes de los 3 ángeles tienen 4 objetivos y eso nos va a ampliar más para sustentar por qué es que nos diferenciamos en el caso de las creencias. ¿Qué objetivos proponemos que tendrían los mensajes de los 3 ángeles? Número 1, los mensajes de los 3 ángeles revelan verdades bíblicas específicas y ese grupo de verdades se las llamaría como la verdad presente. Número 2, estos mensajes ayudan a identificar al remanente del tiempo del fin. O sea, la iglesia que proclame los mensajes de los 3 ángeles sí o sí va a ser el remanente, ¿ya? Y es interesante de que hoy en día la única iglesia que proclama los mensajes de los 3 ángeles, esas verdades que están allí, es la iglesia adventista del séptimo día. Número 3, estos 3 mensajes enfatizan la relevancia de conocer al Cristo verdadero. Y número 4, permiten distinguir a los verdaderos adoradores de los falsos. Ahora, yo me quiero centrar en el objetivo número 1. ¿Por qué? Porque el remanente proclama los mensajes de los 3 ángeles y estos 3 mensajes angélicos contienen, revelan, registran verdades bíblicas específicas, ¿ya? Por ejemplo, vamos a ver aquí, el primer ángel proclama el mensaje central de Apocalipsis 14, que vendría a ser la justificación o la salvación por la fe, pero se hace pues a la luz del santuario y del juicio investigador. Asimismo, se invita a adorar al Creador, pero a la luz del sábado del reposo sabático. En el caso del segundo ángel, se proclama la caída y la condenación de Babilonia y se menciona la razón, su fornicación espiritual. El que sigue en ella, advierte el remanente, también será condenado. Y fíjense el tercer mensaje, advierte a la gente que no adore a la bestia ni reciba su marca, de lo contrario recibirán las 7 plagas postreras. Con el fin de no ser marcado ni castigado, las personas o la persona es llamada a guardar los 10 mandamientos y la fe de Jesús. Para sintetizar aún más,
como les había comentado, Apocalipsis 14, 6 al 12, los mensajes de los tres ángeles revelan verdades y vamos a llamarle verdades distintivas. Para sintetizarlo, vamos a proponer 10 verdades distintivas que aparecen en los mensajes de los tres ángeles que nosotros como iglesia debemos siempre proclamar. Número 1, adorar a un solo Dios. Número 2, está el evangelio eterno, la justificación por la fe. Número 3, el creacionismo. Número 4, el juicio investigador y la segunda venida de Jesús. Número 5, la caída de Babilonia. Número 6, el sello de Dios y la marca de la bestia. Número 7, los 10 mandamientos. Número 8, la fe de Jesús. Número 9, la santificación. ¿Dónde estaría la santificación? En la observancia de los mandamientos, en el llamado a temer, a dar gloria a Dios. Ahí entra la santificación, que es la experiencia de haber sido justificados por la fe. Y número 10, el santuario. Entonces, Apocalipsis 14 muestra eso. El remanente, la iglesia adventista del séptimo día, posee este cuerpo de verdades distintivas. Entonces, al ser verdades distintivas, no esperemos una similitud con lo que enseña el evangelicalismo y el catolicismo. El Señor nos llamó para ser el remanente, tenemos este mensaje profético y me parece de que los mensajes de los tres ángeles dan eso, la distinción o la exclusividad en cuanto al mensaje y no a la salvación, por si acaso, de la iglesia adventista del séptimo día. Bueno, vamos ya a la parte número 3 de esta presentación. ¿Cómo es que el mundo evangélico y el mundo católico llegaron a creer lo que sostienen hoy en día? ¿Y cómo es que el adventismo cree y tiene estas verdades? Bueno, vamos a ver en esta parte las fuentes de interpretación. Para eso, espero dejarme entender lo que voy a explicar en estos momentos. Aquí principalmente se ve el proceso de interpretación, ¿sí? Aquí ya hablamos de términos o de asuntos hermenéuticos. Bueno, nosotros como cristianos tenemos un objeto al cual interpretar. En este caso es la Biblia. Obviamente la Biblia se interpreta a sí misma, pero nosotros somos los intérpretes y somos llamados a interpretar, en este caso, la Biblia. Pero es interesante de que si bien es cierto, antes solo se colocaba los lentes para mirar al objeto, hoy en día, por las presuposiciones, también se tiene que ver al intérprete. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vamos a leer el texto bíblico, no vamos con la mente vacía. Hay presuposiciones, hay fuentes de interpretación, por si acaso. El doctor Fernando Canal es el que ha desarrollado bastante sobre este asunto y pues se presentan distintas fuentes de interpretación. Por ejemplo, está la misma escritura, la tradición, la filosofía griega, la experiencia. Entonces, cuando una persona va al texto bíblico, no se va con la mente vacía. Sí o sí va con presuposiciones. O sea, nosotros no solo debemos dedicarnos a tratar de investigar, de leer la palabra de Dios, sino también de analizar las presuposiciones que tiene el intérprete. O sea, aplicando a lo que cree la iglesia adventista y lo que cree el sector evangélico y también católico, tendríamos que ver cuáles fueron las presuposiciones o fuentes como para que ellos hayan llegado a tales interpretaciones o verdades. Obviamente, la Biblia siempre va a tener que ser la que determine qué presuposiciones debemos tener, ¿sí? La que tenga la más y alta autoridad en cuanto a ver qué debemos creer o en qué debemos pensar. El doctor Hassel, Gerald, señaló lo siguiente: los preconceptos del intérprete deben derivar y permanecer bajo el control de la misma Biblia. Debe constantemente estar abierto para hacer modificaciones o amplificaciones en base a las escrituras. El doctor Frank Hassel indicó también lo siguiente:
nuestras presuposiciones e interpretaciones previas precisan modificarse y amoldarse según el texto de las Sagradas Escrituras y mantenerse bajo el control de la propia Biblia. El texto bíblico debe tener prioridad sobre el intérprete. O sea, ¿a dónde queremos llegar? Si bien es cierto, vamos a interpretar la Biblia y nosotros venimos con presuposiciones, la idea es que esas presuposiciones también tienen que ser bíblicas, y si es que no las son, la Biblia tiene que predominar sobre las presuposiciones que yo pueda tener como intérprete. En el caso del adventismo, del catolicismo y del evangelicalismo, las fuentes o presuposiciones que cada sector tiene son las siguientes. El adventismo tiene como fuente la Biblia, nos basamos a la Biblia, el mundo católico y el mundo evangélico a la filosofía griega, básicamente de Platón, ¿sí? Entonces, esas son, o mejor dicho, el evangelicalismo y el catolicismo interpretan la Biblia con presuposiciones filosóficas griegas. En el caso del adventismo, con presuposiciones extraídas de la misma Biblia. Voy a explicar, y aquí sí espero dejarme entender aún más, porque esto ya es un poco complejo, cuáles son las presuposiciones del catolicismo y el evangelicalismo. Y me voy a basar principalmente a lo propuesto primero por el doctor Fernando Canale, pero también han seguido muchos teólogos sistemáticos y aún bíblicos que apoyan la propuesta y creen en lo siguiente: el catolicismo y el evangelicalismo tienen presuposiciones filosóficas griegas, sobre todo, señala Canale, en el pensamiento del ser de Dios. Hablamos en términos ontológicos, ¿sí? Entonces, Canale propone de que ¿por qué es que el catolicismo y el evangelicalismo le llevó a tener tales creencias? Por la perspectiva que ellos han tenido sobre el ser de Dios. La interpretación bíblica de ellos sobre el ser de Dios ha determinado en gran manera en su cuerpo de creencias, en el catolicismo de dogmas. El detalle es que Canales señala de que estas presuposiciones, esta perspectiva del ser de Dios que ellos tienen, se basan en presuposiciones filosóficas griegas y no de la Biblia. O sea, ellos entienden a Dios con lentes filosóficos griegos, mas no desde una perspectiva bíblica. Ahí el problema. ¿Qué específicamente? El catolicismo y el evangelicalismo, basado a la filosofía griega, sostiene de que el ser de Dios, Dios mismo, sería atemporal, y que en el caso del adventismo, Dios es temporal. Pero quiero hacer aquí una consideración. En términos generales, lo temporal carecería de eternidad, ¿verdad? Pero en términos teológicos y filosóficos, hablamos de temporalidad o atemporalidad, no en el hecho de eternidad, sino en el hecho de que el ser de Dios, en este caso, actúa o no actúa en el espacio y en el tiempo. O sea, desde una perspectiva teológica, ¿sí? Para dejarme entender, Dios sigue siendo eterno, por supuesto, pero en el caso del mundo evangélico y católico sería atemporal. ¿En qué sentido? En que Dios no actúa en el espacio y en el tiempo. Eso es lo que ellos sostienen. En el caso de la Iglesia Adventista, nosotros creemos de que Dios sí es temporal y que Él sí actúa en el espacio y en el tiempo. Para ir agilizando, ¿por qué es que el catolicismo y el evangelicalismo han llegado a este cuerpo de creencias? Por una sencilla razón, porque se basaron a la filosofía griega. Y teniendo a la filosofía griega como fundamento, es que ellos han llegado a las verdades, a las creencias que ellos sostienen. Por ejemplo, miremos al frente de las dos listas. En el caso de ellos que se basan a la filosofía griega, concluyen de que Dios es atemporal. Entonces, como ellos sostienen que Dios es atemporal, no habría un santuario celestial real, ¿ya?
claro, si Dios no actúa en el espacio, según ellos, no habría un santuario celestial en el cielo, valga la redundancia, perdón, real. No solo eso, ellos consideran de que Dios es atemporal, por lo tanto no actuaría en el tiempo. Y si no actuaría en el tiempo, él no habría hecho nada en 1844. Habría pues una separación entre fe y ley. Por eso es que rechazan la ley de Éxodo 20. Habría una dicotomía, basándose a Platón, entre el cuerpo y el alma. Nos acordamos de que Platón sostenía de que el cuerpo es la cárcel del alma y cuando fallece el alma se libera. Existiría un alma inmortal. Habría una predestinación dual, así como por ejemplo sostenía Calvino. Y se creería pues de que Dios es el que determina todo, el famoso predeterminismo. Entonces, eso es lo que cree hoy en día el catolicismo, el evangelicalismo, y todo eso se debe gracias a la filosofía griega. En cambio, miremos la siguiente columna. Los adventistas, nosotros creemos en la Biblia como nuestra única norma de fe y sostenemos de que Dios es temporal. Repito, Dios sigue siendo eterno, pero es temporal en el hecho de actuar en el espacio y en el tiempo. Entonces, si es que Dios sí actúa en el espacio, por supuesto, el santuario en el cielo es literal y Él ahí habita, gobierna este mundo y desarrolla, dirige el plan de salvación. Al ser Dios, al actuar en el tiempo, Dios sí comenzó algo desde 1844, que en este caso es el juicio investigador. No habría una separación, basándonos a la Biblia, de fe y ley. Recordemos que la obediencia a la ley es el hecho de exteriorizar la fe que nosotros tenemos. Hay una unidad, por supuesto, inseparable entre cuerpo y espíritu. No existe, basándonos a la Biblia, un alma inmortal. Tampoco existiría una predestinación dual y se respetaría el libre albedrío. He ahí la diferencia. ¿Por qué es que el mundo católico y el mundo evangélico llegaron a esas creencias y cómo es que nosotros como adventistas, al dedicarnos exclusivamente, hemos llegado a este cuerpo de verdad? Gracias a la Biblia. He ahí la importancia como reflexión de dedicarnos sí o sí a la palabra de Dios y no de estar buscando fuentes extrabíblicas para que determinen lo que nosotros creamos. Bueno, a manera de conclusión para esta parte, el doctor Canale indicó lo siguiente: la hermenéutica evangélica se basa en la filosofía griega neoplatónica, la discontinuidad entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, la inmortalidad del alma y la experiencia sobrenatural e instantánea de la justificación por la fe sola. El adventismo entiende la realidad a partir de las enseñanzas bíblicas sobre los santuarios de Dios, el terrenal y el celestial. Bueno, rápidamente, ¿cómo es que la filosofía griega, lo señalado por Platón, llegó al catolicismo? Bueno, comencemos con Platón, ¿sí? Penosamente, la patrística, los padres de la iglesia del siglo II al siglo VII después de Cristo, recurrieron a Platón para interpretar la palabra. Tristemente recurrieron a la filosofía griega para interpretar las escrituras. Y el más sobresaliente, el más reconocido es el padre de la iglesia, Agustín de Hipona, que es considerado un teólogo neoplatonista, ¿ya? Y sabemos hoy en día de que uno de los máximos referentes en el catolicismo es Agustín. Entonces, ese sería el proceso, ¿no? El camino. Primero, la filosofía griega de Platón se trasladó al catolicismo a través de Agustín de Hipona. ¿Cómo es que llegó al mundo evangélico? Volvemos a Agustín de Hipona, pero ahora sí vamos a Martín Lutero. Martín Lutero fue un católico, un sacerdote agustiniano, ¿sí? De la escuela de Agustín de Hipona. Y para Martín Lutero, Agustín pues fue referente, ¿ya? Entonces, ahí vemos la influencia platónica en Martín Lutero a través de Agustín.
Igual hay una influencia filosófica griega en Juan Calvino, y es que hoy en día, recordemos que Martín Lutero es referente, Calvino también en el mundo evangélico, y de esa manera se traslada la filosofía griega de Platón al evangelicalismo. Bueno, lo que señala el doctor Busquets, que falleció hace algunos años, es muy importante. Agustín es el gran teólogo que domina y perturba toda la época, desde la decadencia de la escolástica hasta la condena del jansenismo, pasando por la reforma y el tridentino. Una vez más, el teólogo influyente debió haber sido Pablo, ¿verdad? En el catolicismo y en el evangelicalismo penosamente llegó a ser Agustín de Hipona. En el caso de Martín Lutero, él respetó en gran manera a Agustín de Hipona y declaró lo siguiente: nuestra teología y San Agustín prosperan felizmente y reinan en nuestra universidad, con la ayuda de Dios. Es fantástico. Y fíjense lo que él dijo: ningún profesor tiene oyentes si no se adhiere a esta teología, a saber, la Biblia y San Agustín. Entonces, de esa manera es que el catolicismo y el evangelicalismo absorben la filosofía griega gracias a Martín Lutero, a Juan Calvino, pero sobre todo a Agustín de Hipona. Bueno, en el caso del adventismo, ¿cómo es que nosotros hemos llegado a tener este cuerpo de verdades hoy en día? Una vez más, a las famosas presuposiciones. Y creemos de que los hitos que establecieron los pioneros, incluyendo nuestra profetisa Elena de White, han sido determinantes para el cuerpo de verdades que nosotros tenemos. ¿Cuáles son esos hitos? Elena de White mencionó 5 hitos que nuestra iglesia posee: el santuario, la no inmortalidad del alma, los mensajes de los 3 ángeles, la ley y el sábado. Creemos de que estos hitos han sido pues como presuposiciones claves, relevantes para la interpretación de la palabra. Y gracias a Dios, al tener en cuenta estos hitos, el adventismo con el paso del tiempo ha ido interpretando correctamente la palabra y lo sigue haciendo, y el Espíritu Santo nos sigue dirigiendo precisamente, me parece, por estos hitos, sobre todo el santuario y los mensajes de los 3 ángeles. Pero no solo eso, ¿cómo es que nuestros pioneros llegaron a esos hitos? Esa es una muy buena pregunta. Aquí colocamos los famosos lentes para interpretar la Biblia. ¿Cómo es que nuestros pioneros llegaron a esos hitos? Me parece de que tuvieron en cuenta estos 3 lentes. Número 1, el santuario. Número 2, la apocalíptica de Daniel y Apocalipsis. Y número 3, el gran conflicto. En el caso del santuario, leamos por favor, ayudó en gran manera la tipología en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, los servicios y los oficiantes. Recordemos que en el santuario se desarrolla la salvación. Se estableció con el santuario una relación pactual entre Dios y el ser humano. Se unificó el Antiguo y el Nuevo Testamento. Se logró comprender mejor la ley, el juicio y las profecías divinas. Gracias al santuario también se vindica el carácter de Dios, y el santuario revela de que Dios es temporal en el hecho de que Dios actúa en el espacio, en este caso en su santuario. En el caso de la apocalíptica de Daniel y Apocalipsis, ayudan pues a comprender la historia de la redención. Con ellos se entendió mejor cómo y cuándo Dios actúa históricamente. Ambos libros unificaron lo que es la historia, la salvación y la profecía. Ambos revelan la salvación, pero desde una perspectiva cósmica y escatológica, y revelan también de que Dios es temporal, en el hecho de que Dios actúa en el tiempo. Y una de las profecías que demuestran de que Dios actúa en el tiempo son las 2300 tardes y mañanas. En el caso del gran conflicto, pues revela la lucha entre Dios y Satanás, demuestra el libre albedrío del ser humano, muestra también la naturaleza del pecado y la necesidad de un Salvador,
ayuda también a revelar, a vindicar el carácter de Dios. Recordemos que Satanás lo ha acusado varias veces desde el principio y revela pues de que este gran conflicto tendrá un fin gracias al retorno de nuestro Señor Jesús. Entonces, estos son lentes que ayudaron en gran manera a nuestros pioneros y nos siguen ayudando a nosotros para interpretar la palabra de Dios. Y me parece de que han sido y siguen siendo de gran ayuda. En conclusión, la fuente del adventismo es hebrea. Lejos de recurrir a fuentes externas a la Escritura, nuestra iglesia interpreta la Biblia desde una perspectiva bíblico-sistemática, o sea, nos dedicamos al exégesis, al análisis del texto y también a sistematizar la palabra. Y aquí entra a tallar mucho el santuario. De esta manera se cumplen pues los principios de la sola, la tota y la prima escritura. Aunque hay algunos que discuten lo que es la prima, ¿ya? Pero en sí el énfasis es que es nuestra única autoridad. Bueno, después de haber visto este asunto, la parte 3, vamos ya a ir finalizando con la parte 4, el papel del adventismo. ¿Cuál es el papel que tiene nuestra iglesia hoy en día? Primero, como adventistas debemos continuar sosteniendo que la Biblia es la única fuente de autoridad, ¿sí? Más aún que en Apocalipsis 12:17, leyéndolo con 14:12 y 19:10, señala pues de que el remanente tiene fe en el testimonio de Jesús, que es la palabra de Dios. Nosotros como iglesia debemos seguir enfatizando y enseñando de que la Biblia es la única norma de fe y práctica, la única fuente de la voluntad divina, lo que Dios desea que creamos y experimentemos. Elena de White señaló lo siguiente al respecto: las sagradas escrituras deben ser aceptadas como dotadas de autoridad absoluta y como revelación infalible de su voluntad. Vamos a avanzar. Número 2. Como adventistas somos llamados a seguir con los mismos pilares de verdad. Me parece que esta es una muy buena recomendación, sobre todo que dio la señora White. No podemos rebajar o dejar de lado estos pilares. ¿Por qué? Porque serían afectadas la identidad y la misión que tiene la iglesia adventista como remanente profético. Así que no sería lo más recomendable, creo que sería una especie de suicidio. ¿Qué dijo la señora White? Los grandes hitos por los cuales hemos pasado son inamovibles. Esos pilares de verdad permanecen firmes como las montañas eternas. Número 3. Como remanente debemos seguir proclamando los mensajes de los 3 ángeles de Apocalipsis capítulo 14. Recordemos que en estos mensajes hay verdades distintivas que la gente necesita conocer. Estamos en un mundo pluralista. El evangelicalismo es pluralista. El catolicismo también lo es. La gente no cristiana tiende a ser pluralista, pero justamente por el cuerpo de verdades que tienen los mensajes de los 3 ángeles, como adventistas somos llamados a proclamar estos mensajes y dar a conocer de que en realidad sí existe la verdad presente, lo que Dios desea que creamos y experimentemos. Número 4, somos llamados a preparar a un pueblo para la segunda venida de Cristo, pero no solo para la segunda venida de Cristo, sino también para la crisis final. Número 5, somos llamados también a desenmascarar al anticristo en el hecho de decirle a la gente quién es el anticristo y sobre todo sus verdaderas intenciones, como por ejemplo pisotear la escritura, la ley divina, la adoración exclusiva al Cordero, el reposo sabático. Somos llamados a eso también, desenmascarar las intenciones verdaderas del anticristo. Número 6. Debemos seguir promoviendo el reposo sabático y la observancia a la ley divina. Más aún, recordando de que en la crisis final, los 10 mandamientos, sobre todo el sábado, tendrán relevancia. Y número 7, ya para ir finalizando.
Si bien es cierto, somos llamados a proclamar los mensajes de los tres ángeles y reconocer que como adventistas tenemos una identidad profética dentro de este mundo pluralista, cualquier mensaje que demos, ya sea de Apocalipsis 13, de Apocalipsis 17, tenemos que darlo utilizando el método de Cristo para testificar. Penosamente hay gente hoy en día que para predicar el evangelio, lo que hacen, o predicar profecías, lo primero que hacen es la marca de la bestia, el domingo, el papado, la bestia, el anticristo, guarda el sábado, te vas a perder, cuando en realidad eso no debería ser así. Lo primero que debemos hacer como adventistas para proclamar nuestro mensaje escatológico que tenemos como remanente es pensar, planificar cómo utilizar el método de Cristo para testificar. Recordemos los 5 pasos. Primero, desear el bien. Segundo, mostrar simpatía. Tercero, suplir necesidades de la gente. 4, ganarnos la confianza, la amistad y recién decirle, sígueme, te enseño el mensaje profético que tenemos como iglesia. El problema es que hoy en día varios lo hacen al revés y no es lo más recomendable, me parece, de que aplicar lo que dijo la señora White sobre el método de Cristo es lo mejor. Conclusión. Como hemos visto, pues, ambos sectores, católico, evangélico y adventista, son diferentes teológicamente. Por una sencilla razón, proféticamente hablando, el adventismo es el remanente del tiempo del fin y porque también la iglesia adventista posee los mensajes de los tres ángeles, ¿sí? Y también hemos visto que las fuentes son distintas, ¿ya? Las presuposiciones de ambos sectores son distintos. La iglesia adventista tiene la misión de proclamar la verdad presente en un mundo cristiano que no está muy de acuerdo con la palabra de Dios y de preparar a un pueblo para la segunda venida de Cristo. Solo permaneciendo fiel a la Escritura y siendo guiados por el Espíritu Santo, tal misión se cumplirá. Bueno, esta fue la presentación en esta mañana, queridos hermanos. Gracias por escucharnos. Y antes de finalizar, vamos a hacer una oración. Oremos. Padre Santo, tú que reinas y moras en los cielos, gracias te damos en esta mañana por tu palabra, por estar con nosotros y por acompañarnos. Te rogamos que nos ayudes a ser conscientes diariamente del papel que tenemos nosotros como remanente en este mundo pluralista que rechaza tristemente la verdad, tu palabra. Que tu Santo Espíritu nos ayude a aplicar el método de Cristo y al predicar nuestro mensaje distintivo, llevemos muchas almas a tus pies. Cuídanos y protégenos el día de hoy, en el nombre del Señor Jesús. Amén.